Hoy es 26 de diciembre de 2025. Y mientras, bueno, el mundo sigue con lo suyo, digiriendo las sobras de las fiestas, en el mundo de la cosmología teórica se publicó algo que sus autores llaman un canon inmutable. Y para empezar, creo que nada captura mejor el espíritu de esta propuesta que una cita de su autor, Heiko Greenberg. Lo llama el principio no disco. Dice: si quisiera parámetros, iría a la discoteca. En física, quiero la verdad. Vaya declaración de principios. Es un desafío directo a cómo se ha hecho cosmología en los últimos 30 años. Totalmente. Y esa es la base de nuestro análisis de hoy. Tenemos dos documentos de Greenberg y un grupo llamado Nexus ABE. Presentan la versión 7.9 de su Teoría del Campo Cronofractal Unificado, o UCF. Y la misión es entender qué hay detrás de esta audacia. Proponen no solo ajustar, sino reemplazar por completo nuestro modelo estándar, el lambda-CDM, con una teoría que, según ellos, no tiene ni un solo parámetro libre. Cero. Nada que ajustar. Nada. Lo cual para quien nos escucha suena casi a ciencia ficción. El modelo estándar, lambda-CDM, que es increíblemente exitoso, depende de 6 parámetros que hemos tenido que medir con una precisión asombrosa. Son como los diales del universo. Exacto. Son los diales fundamentales. Y la idea de que esos diales no existan y que todo se puede derivar de principios puros es radical. Exacto. Y mi primera pregunta, la más obvia, es: ¿cómo es eso posible? Suena a que hay un truco, ¿no? ¿Cómo puedes describir el universo entero sin tener ninguna perilla que girar para que los números encajen? A ver, la propuesta es cambiar las reglas del juego por completo. En lugar de partir de observaciones y crear un modelo que se ajuste, la UCF parte de 2 axiomas, 2 ideas fundamentales de naturaleza puramente geométrica. La lógica es que si los axiomas son correctos, todo lo demás, el comportamiento del universo, las constantes que medimos, debería surgir de ellos de forma inevitable. Sin necesidad de ajustes. Sin necesidad de ajustes. ¿De acuerdo? Vayamos a esos pilares. Son solo 2, ¿verdad? Empecemos por el primero. El primero es el axioma geométrico y tiene que ver con la naturaleza del tiempo. La teoría postula que el tiempo no es solo una línea recta que avanza, es un proceso fractal. Fractal. Como un copo de nieve. Justo. Imagina hacer zoom en un copo de nieve. Aparecen patrones similares a diferentes escalas. La UCF dice que el tiempo se comporta así, y que ese proceso de autoescala, de autorreferencia, está gobernado por una ley matemática muy específica. ¿Y cuál es esa ley? Es una ecuación que busca un punto de equilibrio en ese zoom fractal. Los físicos lo llaman un punto fijo del grupo de renormalización, pero no hace falta entender el término técnico. La idea es simple. Es como encontrar el punto en el que un sistema se ve igual a sí mismo al cambiar de escala. Y la ecuación que describe ese punto es sorprendentemente famosa. Nu al cuadrado más nu menos 1 es igual a 0. Un momento. Esa es la ecuación de la sección áurea. Ajá. La solución nu es aproximadamente 0.618. El mismo número de las galaxias, de las conchas de los Nautilus, del arte renacentista. ¿Me estás diciendo que proponen que la expansión del universo está dictada por la proporción áurea? Exactamente. Pero argumentan que no es una coincidencia mística, es una consecuencia matemática de cualquier sistema que se observa a sí mismo para evolucionar. Y la implicación física es tremenda. Afirman que esto le da al tiempo una dimensión extra. No es que tengamos un segundo reloj, es más como si el tic-tac del universo tuviera un eco. Una resonancia. Una resonancia fractal, eso es. Y esa resonancia, ese exceso dimensional de 1 más nu, es lo que genera una presión negativa que empuja hacia afuera. O sea, la fuerza que acelera la expansión del universo. Entonces la energía oscura, uno de los mayores misterios, ¿no sería una sustancia extraña? No. Sino una propiedad geométrica del propio tejido del tiempo. Es una idea muy elegante. Pero, ¿y el espacio? ¿Cuál es el segundo axioma? El segundo es el axioma topológico. Si el primero define el motor, el tiempo, este define los frenos, el espacio. Postula que la propagación de lo que ellos llaman memoria de campo está limitada por la geometría más fundamental que conocemos, la de una esfera. Espera, ¿a qué te refieres con memoria de campo?
¿El espacio tiene un historial que afecta lo que pasa ahora? Buena pregunta. Es un concepto central. Imagina la estela que deja un barco en el agua. La forma del agua en un momento dado depende de por dónde pasó el barco antes, ¿no? Claro. Ellos proponen que el espacio-tiempo funciona de forma similar, que tiene una memoria de eventos pasados que influye en la dinámica presente. Pero esa memoria no puede propagarse infinitamente. Se diluye, se amortigua, y esa amortiguación está dictada por la constante que define a las esferas, pi. Pi. De ahí sacan su segunda y última constante fundamental, 1 sobre pi, que es más o menos 0.318. Y ya está. Con la sección áurea para el tiempo y pi para el espacio, declaran el sistema cerrado. Wow. Ok. La idea de un universo basado en la sección áurea y en pi es casi poética. Pero la poesía no sobrevive mucho en la física sin pruebas contundentes. ¿Cómo conectan estas ideas tan abstractas, con algo que podamos medir? Y ahí es donde se ponen serios. No se esconden en la teoría, para nada. Proponen lo que llaman interruptores de apagado, predicciones claras, sin ambigüedad, que si fallan, destruyen toda la teoría. Ok. Y las presentan en 3 escalas muy diferentes. Suena a que confían mucho en su modelo. Vamos a ver esas escalas. Empecemos por la más grande, la cósmica. Mencionan directamente la misión Euclid, que publicará datos en 2026. La llaman la trampa de Euclid. Están apostando todo a esa carta. Totalmente. Es un todo o nada. La primera predicción es para el parámetro que mide la fuerza de la energía oscura, el famoso W0. En el modelo estándar, en lambda CDM, este valor es exactamente -1. Menos 1.00. Exacto. La UCF, en cambio, lo deriva de su primer axioma. La presión negativa del tiempo fractal, ese valor nu, se distribuye por igual en las 3 dimensiones del espacio. El cálculo es directo. W0 es igual a -1 más nu sobre 3. A ver, si hacemos los números, con nu siendo 0.618, eso da aproximadamente menos 0.794. Es una diferencia pequeña, pero Medible. medible con la precisión de Euclides. Y lo crucial aquí, si entiendo bien, es que ese número no sale de ajustar los datos. Es una predicción pura. Exacto. Sale de la geometría del tiempo. No hay margen de error ni excusas. Si Euclides mide con alta precisión que W0 es -1, como predice el modelo estándar, Se acabó. se derrumba la teoría de la USF. Es un criterio de falsificación brutalmente honesto. Pero van aún más lejos. También predicen cómo este parámetro cambia con el tiempo, una variable que llamamos WA. Que en el modelo estándar es 0, claro. Si la energía oscura es una constante, no cambia. Correcto. Pero en un universo con tiempo fractal hay una dinámica, hay una evolución, y derivan esa evolución del siguiente término en la escala fractal, que se relaciona con nu al cuadrado. La predicción es que WA es igual a nu al cuadrado sobre 3, eso es, más o menos más 0.127. Ah. Esto traza una trayectoria muy específica en los mapas cosmológicos que Euclid va a generar. Si los datos se desvían de esa línea, La teoría queda invalidada. invalidada. Ok, entonces para la energía oscura, la apuesta está sobre la mesa y depende de Euclid. ¿Es audaz? Pero esta teoría también afirma resolver el otro gran misterio, la materia oscura. ¿Cómo? Aquí pasamos a la escala de las galaxias, y lo hacen con lo que llaman su ecuación maestra. Es una fórmula que describe el campo gravitacional de una galaxia, y la prueban con la base de datos Spark. La de las 175 galaxias, ¿sí? Esa misma. Déjame adivinar, la fórmula es increíblemente compleja. La fórmula en sí lo es, pero la idea detrás es sorprendentemente simple. Olvídate de la ecuación exacta por un momento. Lo que importa es esto. Los números que controlan cómo gira una galaxia, los exponentes, no son ajustables. Están fijados por sus 2 axiomas. Son la sección áurea, nu, y el inverso de pi. Y punto. La teoría dice que la dinámica de una galaxia entera depende únicamente de su masa, su edad y estas 2 constantes geométricas universales. O sea que no hay materia oscura en la ecuación. 0. Reemplazan la materia oscura con la memoria de campo de la que hablábamos. Ah, claro. La gravedad extra que observamos no vendría de partículas invisibles, sino del efecto acumulado de la historia del campo, gobernado por nu y limitado por pi. Y la evidencia que presentan es estadística.
Comparan su modelo con MOND, la teoría más conocida que intenta explicar esto sin materia oscura. MOND. MOND predice que la velocidad de las estrellas debería escalar con la masa con un exponente de 0.25. La UCF predice un exponente diferente, 1 sobre pi, que es más o menos 0.341. ¿Es una diferencia sutil? ¿Se puede medir? Sí, y afirman que los datos les dan la razón, sobre todo en galaxias muy viejas, de más de 8.000 millones de años. Usan una herramienta estadística llamada Criterio de Información Bayesiano, o BIC. El BIC. Piénsalo como un detector de mentiras para modelos. No solo premia al que acierta, sino que penaliza a la complejidad innecesaria. Es un juez de la elegancia. Exacto. Y según su análisis, en esas galaxias viejas, su modelo obtiene una puntuación tan buena que la evidencia a su favor es muy fuerte en la jerga estadística. Lo llaman el régimen de saturación de la memoria cronofractal. Me encanta el nombre. Vale, hemos cubierto los dos grandes misterios. ¿Pero se atreven a bajar a nuestro propio vecindario? ¿Al sistema solar? Abordan uno de mis misterios favoritos, la anomalía de las ondas Pioneer. Sí, esa diminuta pero inexplicable aceleración hacia el Sol que se detectó en las Pioneers 10 y 11. Durante años, la explicación más aceptada fue que era por el calor que emitían las propias naves. Pero la UCF, por supuesto, tiene una explicación geométrica. Por supuesto. Y es quizás su resultado más impactante por lo simple que es. Argumentan que la amortiguación de la memoria de campo depende de la forma del sistema. En discos galácticos planos, la regla es 1 sobre pi. Pero en sistemas locales y esféricos, como el nuestro, la geometría es diferente. Proponen que el factor de amortiguación local se hereda del galáctico a través de una relación básica, la que existe entre la superficie de una esfera y su sombra, su sección transversal. ¿Ok? Esa relación es 4, así que el factor local es 4 sobre pi. De acuerdo, un factor de 4 sobre pi. ¿Y cómo se conecta eso con la aceleración de las Pioneer? Aquí viene la parte asombrosa. Postulan que la aceleración anómala no es más que una manifestación local de la expansión de Hubble, pero filtrada por esa geometría. La fórmula que proponen es increíblemente simple. La aceleración anómala es igual a la velocidad de la luz, multiplicada por la constante de Hubble, y todo eso multiplicado por este nuevo factor 4 sobre pi. ¿No hay nada más? Nada más, 0 parámetros libres. Y si pones los números, ¿cuánto da? Si usas el valor aceptado de la constante de Hubble, el resultado es aproximadamente 8.66 por 10 a la menos 10 metros por segundo al cuadrado. El valor medido de la anomalía es 8.74 más menos 1.33 por 10 a la menos 10. Es casi exacto. La coincidencia es de más del 99%. No puede ser. O sea que la anomalía Pioneer, que durante años pensamos que era un problema de ingeniería, en realidad podría ser el eco de la expansión del universo, aquí mismo en nuestro patio trasero. Eso me vuela la cabeza. Es una afirmación espectacular. Que la anomalía no era una anomalía, sino la primera medida directa de la expansión de Hubble a escala local. Déjame procesar esto. Con solo dos números, pi y la sección áurea, están unificando el universo a gran escala, el de las galaxias, y un problema en nuestro propio sistema solar. Es como el anillo único de la cosmología. Suena demasiado bueno para ser verdad. ¿No podría ser una coincidencia? Es el escepticismo correcto y necesario. Podría ser una coincidencia numérica gigante, claro, pero la fuerza de su argumento es que no es solo un número el que encaja, sino tres fenómenos en tres escalas completamente distintas, todos derivados de la misma estructura lógica. Y además, ofrecen una maquinaria interna para trabajar con la teoría. Sí, el suplemento técnico menciona conceptos como una unidad de información fractal y un operador phi. Suenan intimidantes. ¿Qué son en realidad? Son las herramientas para hacer la teoría operativa. La unidad de información fractal, o phi, por ejemplo, la crearon porque en su universo la información y la historia no son algo que está en el universo, son parte del tejido del universo. Así que necesitaban una forma de medir el tiempo y la historia acumulada como una propiedad física fundamental. ¿Cómo medimos la longitud o la masa? Justo. Y van incluso más allá. Afirman que su teoría llega hasta el mundo cuántico y resuelve la anomalía del momento magnético del muón, el famoso G2. ¡Ay! Sí,
Y esa es quizás su afirmación más audaz. Proponen que la pequeña discrepancia que observamos se resuelve con un factor de corrección que, de nuevo, es puramente geométrico, el inverso de la sección áurea, que es aproximadamente 1.618. Ok, aquí es donde mi detector de demasiado bueno para ser verdad empieza a sonar con fuerza. También resuelven un problema de física de partículas con la sección áurea. Es una ambición desmedida, lo es, y puede que sea el punto donde la teoría se estira demasiado, pero esa es la propuesta que está sobre la mesa. Bien, hemos recorrido toda la estructura, desde la filosofía de 0 parámetros y el rechazo a la cultura de la discoteca, hasta los dos pilares axiomáticos nu y pi. Y hemos visto sus predicciones increíblemente específicas y falsificables. Lo que nos lleva de vuelta a la gran pregunta. ¿Representa la UCF B7.9 un canon inmutable? ¿Podría eliminar la necesidad de materia oscura y energía oscura con pura geometría? ¿O es solo una construcción matemática elegantísima a punto de ser demolida por los datos de Euclid del próximo año? Esa es la pregunta del $1.000.000, o bueno, del presupuesto de varias misiones espaciales. Pero independientemente de si la teoría resulta ser correcta o no, hay una idea de fondo que me parece profundamente provocadora. Como dijimos, la teoría se basa en que la información es fundamental. Hagamos un ejercicio mental. Asumamos por un momento que tienen razón, que el universo es, en su nivel más profundo, un proceso geométrico y determinista. ¿Qué implicaría eso para uno de los pilares de la física moderna? La aleatoriedad cuántica. ¿Que quizás la aleatoriedad no es tan fundamental como creemos? Exacto. Podría ser que el azar, la indeterminación que parece gobernar el mundo cuántico, no sea una propiedad intrínseca de la naturaleza, sino una consecuencia, una ilusión que emerge de la complejidad inabarcable de este campo de memoria cronofractal. Es una idea que cambia el rol de la información en el cosmos. Ya no sería un producto del universo, sino el sustrato mismo de la realidad. Y esa, creo, es una pregunta que vale la pena contemplar sin importar lo que nos diga Euclid.